Continuamos en Radicales Libres, amigos, y estamos ahora para conversar sobre la Junta. Aquí está la segunda edición de la Junta y vamos a conversar con Lucía Albites y con Ricardo Jiménez, con quienes conversamos ya hace unos meses sobre la primera Junta y ahora están en este proyecto número 2. ¿De qué se trata, chicos? Pensar más allá del neoliberalismo, segunda escuela de formación política. Buenas noches, Alessandro. Buenas noches. Dale. Esta segunda escuela, a diferencia de la primera, va a ser virtual, ¿no? Y va a haber una clase inaugural el día 19, viernes 19 de julio a las 6:30 en el Hotel Riviera, donde estás invitado cordialmente. Y a partir de ahí va a haber 7 módulos, donde se van a exponer 7 temas con diferentes personas, ¿no? Tenemos a Verónica Mendoza, a Héctor Béjar, Beto Leoncé, Marisa Glave, Salomón Lerner, etc. ¿no? Cristian Peralta, Binario, que en este momento se encuentra en Brasil, sí, él va a estar para la última adoctrinándose, clase. está. Así es. ¿Y de qué va a hablar Binario? Son las redes sociales. Las redes sociales, sí. Tenemos temas como fundamentos de las sociedades andinas ancestrales. Un segundo tema que lo da Héctor Béjar es sobre el pensamiento, digamos, político del siglo XX. Vamos a hablar obviamente de Mariátegui, de Haya, de Velasco, ¿no es cierto? En un tercer módulo tenemos a Beto Adriansen con, digamos, una aproximación a los orígenes del neoliberalismo, ver de qué se trata, sus fundamentos filosóficos e históricos. En un cuarto tema va a estar la congresista Verónica Mendoza, del Cusco, que nos va a hablar de los conflictos sociales y las realidades políticas, ¿no? ¿Cómo los interesados de participar pueden acceder? Bueno, a través de nuestra página de www.lajuntaperú.org. Ahora estamos ya prácticamente en los últimos días de postulación. Tenemos más de 200 jóvenes de todo el país que están postulando. Como contaba Ricardo, el año pasado la escuela fue presencial, fueron 3 días en Huampaní. Y bueno, solo pudieron acceder 60 jóvenes por cuestiones concretas de espacio, logístico, etc. Y ahora la idea es que esta metodología virtual sí, ¿no? Nos permita tener muchos más jóvenes, ¿no? Es hasta el 5 de julio las inscripciones, ¿no? Es para jóvenes de 18 y se ha ampliado, porque, bueno, quiero comentarlo, nos han escrito muchos compañeros, compañeras, sobre todo de sindicatos, de gremios, como por ejemplo Construcción Civil, sindicatos de docentes, etcétera. Claro, acceden y me dicen, bueno, tengo 42 años y es por primera vez ocupo un cargo dirigencial y nunca he tenido la oportunidad de formarme sistemáticamente como un dirigente político, ¿no? Entonces se trata de darle la oportunidad a esos compañeros y compañeras y bueno, ¿no? También dar los insumos, ¿no? Proponer habilidades con el fin de hacer el camino para cambiar el país, ¿no? Por eso la escuela se llama, como tú bien lo mencionabas, ¿no? Pensar el Perú más allá del neoliberalismo, ¿no? Y justamente a eso iba lo que te iba a preguntar. Se trata de formar gente para finalmente El cambio. tomar el poder y cambiar el país. Si lo quieres poner así, de eso Claro, se trata. antes Sí. era escuela de formación 2, pero ahora es un poco distinto, pero en el fondo esa es idea, ¿no? Claro, la idea parte sobre todo de que la juventud debe de tener espacios donde se forme, donde tenga, ¿no? Instrumentos para comprender el país y para poder cambiarlo, ¿no? Claro. Pensando, nosotros siempre decimos, ¿no? Más que alguna etiqueta en sí, para nosotros el tema de un país con justicia social, ¿no? Con integración regional, con ¿La soberanía. etiqueta a qué te refieres? ¿Al partido? Claro, con una cuestión, ¿no? Porque de el mensaje partido. es clarísimo, el ¿no? mensaje es claro. O sea, Claro, más lo allá que pasa es que Más allá nosotros de- la pregunta si es posible un país diferente como una necesidad, ¿no? Ujú. Es decir, un proyecto de país diferente creo que, como bien lo apunta Lucía, es necesario. Los jóvenes debemos repensar en construir un país más inclusivo, ¿no es cierto? Que digamos que incluya todas las diferentes posturas, ¿no es cierto? Y que si es posible un modelo alternativo al neoliberalismo, pues, ¿no? Ya, como cuál, porque siempre esa es la pregunta, ¿no? Dicen, ya, no, pero ¿cuál es tu modelo? Y te dicen, Cuba, Rusia, China, ¿ese es tu modelo? No, ¿cuál es el modelo? De hecho, no hay uno a seguir a pie juntillas, pero ¿cuáles son las ideas generales que deben involucrar ese nuevo modelo? En primer lugar, nosotros pensamos que el modelo neoliberal, tal y como se entiende acá, es un modelo básicamente extractivista, ¿no? Primario exportador. En ese sentido, queremos transformar esos recursos naturales que tengan valor agregado. En segundo lugar... Cosa que no se hace, se llevan las piedras, como en la época, Claro, ¿no? o sea, puede sacar cobre, está bien, ¿no? Pero que se puede fabricar acá un cable, ¿no es cierto? No se fabrican cables acá, No, ¿no? ya, por Es un ejemplo. chiste, Y en ¿sabes? segundo lugar, Sí, pues. que el Estado pueda regular. Lo que pasa es que se ha demonizado tanto el Estado con los ejemplos que estás puestos, por ejemplo, de Cuba, de Rusia, etcétera, con la palabra intervención. Nosotros lo entendemos de otra manera, ¿no? Regulación. ¿Ya? En ese sentido, creemos que el Estado debe regular cuando encuentra
fallas en el mercado, ¿no? Que de hecho las hay, ¿no? Porque es mentira que el mercado se regula a sí mismo, autorregula, por un ¿no? lado, y también es mentira que los individuos estamos en igualdad de condiciones, y eso no es cierto, pues, ¿no? Digamos, el capitalismo tiene fallas en sí misma, ¿no? Yo me pudiera comprar una casaca o unas zapatillas a Ripley, por ejemplo, ¿no es cierto? Digamos, valorando el esfuerzo, Lucía o tú, de tu trabajo, pero ¿quién fabrica esas zapatillas? Claro, de repente un niño esclavizado. Así es, en ¿no? Hay una Bangladesh. contradicción en el sistema mismo. Claro. O por ejemplo, mira, ha salido un dato interesante que más gente se muere en el mundo por temas de obesidad que por temas de nutrición ya, ¿no? Habiendo Y ahí hay una comida. contradicción. Es una expresión de la desigualdad, ¿no? Claro. O sea, siempre lo decimos, ¿no? Un país que crece, que se jacta de crecer 6, 7% anual económicamente, no es posible, por ejemplo, que más de 200.000 peruanos y peruanas se vayan al año a emigrar a otros países para buscar mejores oportunidades. Claro. No es posible que... Mira, el año pasado se presentó la primera encuesta nacional de juventudes, que la presentó la Secretaría Nacional de Juventudes, entidad del gobierno, ¿no? Junto con el PNUD, ¿no? Y presentaron las cifras, y 1 de cada 2 jóvenes tiene la expectativa de irse al país. Todavía. ¿Y para qué? Para buscar mejores oportunidades de estudio, para buscar mejores trabajos, para buscar mejores Porque tienes oportunidades. condiciones acá, pues. Digamos, Entonces, un joven sale y es complicado encontrar trabajo si no tienes estudios. Y aún tienes estudios, también es complicado encontrar empleo, ¿no? Entonces, por eso emigras afuera. Ahora, lo cierto es que, de hecho, hace algunos años sí hay como una dinámica más, o sea, tú lo ves, ¿no? Hay consumo, hay una serie de cuestiones, pero todavía eso está ahí como en pañales, ¿no? Lo que pasa es que, claro, o sea, de hecho, por ejemplo, ahora está todo el boom de los centros comerciales, ¿no? Hay centros comerciales, las plazas, ¿no? Mega Plaza acá, o sea, y ves que hay, pues, ¿no? Una dinámica de consumo, ¿no? De la población, ¿no? Pero hay fracturas en el país, ¿no? Hay fracturas de modelo que no se cierran, pues, y que no condicen con... ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son esas fracturas? Por que no se ejemplo, cierran? lo que se acaba de aprobar, ¿no? El servicio civil, ¿no? Con los empleados públicos. El Estado aprueba una ley donde se va a ahorrar recursos, ¿no? En lo que se les va a pagar a los empleados públicos, ¿no? ¿Con qué, por ejemplo, no? Ya no va a ser posible la negociación colectiva para aumento de sueldo, que es una restricción de derechos laborales increíble, ¿no? Entonces, claro, tú tienes a una población que puede acceder a ciertas cosas, pero que derechos laborales no va a tener, ¿no? O que, por ejemplo, con el tema del servicio militar obligatorio, ¿no? Que querían aprobar y que, bueno, gracias a la Defensoría del Pueblo. Claro, la Defensoría del Pueblo no se ha aprobado. Pero es ¿no? interesante lo que dice Lucía. Acá te tengo el texto histórico que se acaba de aprobar el día de ayer. Y si tú ese te es de la fijas, ley de- disculpa, en las disposiciones complementarias transitorias, te darás cuenta que hay una contradicción en el texto mismo. Es decir, el espíritu de este proyecto de ley, ya aprobado el día de ayer, ¿cuál era? Era unificar, ¿no es cierto? La 276, Sí, sí. la 728, el CAS, ¿no es cierto? Para hacer un solo sistema que sea el servir, ¿no? Para mejorar, digamos, basados en la meritocracia, el sistema estatal. Pero no pueden participar la 276 y la 278. Entonces, hay una contradicción ahí. Pues, o sea, ¿se va a mejorar o no se va a mejorar el sistema estatal, ¿no? Por otro lado, como bien apunta Lucía, ya no puedes negociar Es tu una sueldo, por barbaridad, ejemplo, ¿no? Es una barbaridad esa. Las CTS te recortan al 50% al año, ¿ya? Entonces, Y todo no el es- tema de los CAS también, ¿no? Que ellos de determinado monto no dan toda la contribución, por ejemplo, de salud, etcétera, ¿no? No, son muchos temas, son varios temas básicos para pensar en una ciudadanía con cierta calidad de vida, con ciertos derechos garantizados. Como ¿no? salud, conversábamos Como aquí con el salud. jefe del CIS, que claro, ellos tienen su lógica, pero al final lo que hay es categorías, ¿no es cierto? Claro. Unos acá y los pobres, bueno, pues ya algún día lo resolveremos, ¿no? Ahora, la formalización, lo que dijo el señor, era interesante, ¿no? Yo estamos de acuerdo con eso, que se debe formalizar. Pero también hay una contradicción, porque el día jueves pasado se aprobó el proyecto de ley 2387, Ya, ¿ya? entonces, De las MIPES, Ya. ¿ya? Donde más bien se precariza más al subempleo. sí, pues han ¿Ya? habido un... Entonces, cambio. por un lado, el del CIS, digamos, apunta a la formalización que está bien, ¿no es cierto?, para el tema de salud, pero por otro lado, el gobierno, digamos, de manera apurada, exige al Congreso que apruebe este proyecto de ley enviado de Castilla, ¿no? Entonces, bueno, en la Junta se van a discutir todos estos Todos temas. estos temas. Ya llegó el punto de quiebre, mañana es 4 de julio, ya hay la gran movilización convocada por la CGTP y bueno, a la que se está sumando todas las fuerzas, ¿no? Ya acabó, ya fue, ya. Hace La rato. Junta va a estar ahí mañana, Junta va a el estar ahí 4 de de todas julio, maneras. sí, claro que sí, ¿no? Ya. O sea, para nosotros el gobierno
entró con una propuesta que las grandes mayorías apoyaron, que justamente los Tú sectores... fuiste parte del Partido Sí, Nacionalista. yo ¿no? fui parte del Partido Renunciaste, ¿no? Nacionalista, fui candidata al Congreso con Ollanta, ¿no? Una de las candidatas más jóvenes, y renuncié al partido después de los hechos de Cajamarca, de Espinar. Y bueno, yo creo que el gobierno en sí, ¿no? Ha terminado de cerrar un círculo donde le ha dado la espalda a las mayorías del país y ha empezado simplemente a administrar lo que los poderes económicos vienen administrando hace rato, ¿no? Entonces, tenemos un gobierno que no tiene la capacidad, y eso es lo más penoso, ¿no? De gobernar un país, ¿no? Autoritariamente saca el tema del servicio civil, ¿no? A espaldas Yo en creo que contra lo de del los servicio trabajadores. civil es el inicio Sí. del asunto porque es 1,5 millones de personas, ¿no? Y el problema de fondo es que justamente se hacen las cosas sin consultar. O sea, si quieren hacer Claro, una no se reforma, ¿por dialoga, qué no pues, ¿no? consultan? ¿Cuál es el problema de hacer un esfuerzo serio de diálogo? Con la reforma de la salud ha pasado lo mismo. A mí me consta en carne propia. Sí, Yo sí, soy tengo yo, ¿no? claro, sí. Y bueno, no aquí ha habido la posición del gobierno, pero al final están haciendo una reforma como se les ocurre y les pasa por la cabeza a ellos. Es que yo creo que hay un plan detrás de todo esto. O sea, es decir, esa ley, el 1846, la 2387, obedece a una lógica, ¿no? Y el señor más o menos la dijo también, ¿no? El que estuvo antes de nosotros, ¿no? Que es financiar los programas sociales. Sí, pues. No es extender los derechos, No, universalizarlos, que no. es finalmente... Te lo focalizas que un logra. grupo, digamos, y financias ese programa, Claro. como el Caliwarmi, que... Y los demás que se la vean en el mercado, pues, ¿no? Porque tienen plata para ver. No, en salud, educación, Es alimentación... bien perverso, nutrición. ¿no? Esa es la trampa de la que no podemos salir y como demuestra a Pedro, el jefe del CISA, que yo no tengo mucho respeto, me parece una persona bien intencionada, pero de hecho está esto dentro de un esquema. Pues, ¿no? Una Claro. estructura. Muy bien, chicos, entonces la junta número 2 comienza el 19 de julio, perdón, Ujú. y la página web, la última. www.lajuntaperú.org. Ahí, bueno, van a entrar y lo primero que van a ver La es la ficha de ficha inscripción, ¿no? de postulación. Ustedes la llenan, ponen Bien hecho. enviar, nos llega, ¿no? Ya. Entre el 6 y el 10 de julio vamos a dar los resultados. Sí quiero decir que esta vez van a haber muchos más cupos de lo que Ya. hubo el año pasado, ¿no? Porque nos dio, porque el año pasado Sí, pues, postularon fue presencial. 340 personas, Ya. ¿no? Jóvenes, y muchos jóvenes del interior del país. Muy bien. Y esta vez van a haber mucho más cupos, ¿no? Bueno, los invitamos, ¿no? Que se A inscriban que- y postulen. a que se animen a formarse conjuntamente, a aprender y a enseñar, porque todos tenemos nuestras experiencias con lo que... Pero si va a dictar Cristian Peralta, pues entonces no, eso no se puede perder. No, Aparte, claro que Cristian no. Peralta está viniendo de Brasil, donde ha estado un mes sometido a Estaba capacitación. en una escuela de formación con el movimiento Sin Tierra Oh, ya, de imagínate, Brasil, ¿no? y con decenas de compañeros y compañeras de De toda América América Latina. Latina. Lo vamos a traer acá a formándose. Cristian Peralta. Bien, chicos, Lucía Alvites y Ricardo Jiménez de la Junta han estado con nosotros. Ojalá que les vaya bien en todo ello y volvemos en el último bloque del programa de hoy.